Habíamos ya revisado que toca ver, o tuvieron que haber visto, psicología organizacional. Psicología organizacional, se tuvo que haber revisado análisis de puestos previamente, esas dos materias. Después viene reclutamiento y selección de personal y viene finalmente esta, que es capacitación y manejo de personal. ¿En qué consiste esto de la capacitación y el manejo del personal? Tenemos que checar distintos temas para poder entrar a la cuestión de la capacitación. Empezamos, por ejemplo, con considerar que la psicología organizacional tiene que ver con todos esos procesos mentales que en lo individual ejercen una influencia sobre el colectivo. Entonces, las características de una persona aunadas esas características a las de cada uno de los miembros del equipo de una organización, bueno, hacen que esa organización tenga una personalidad, un carácter muy, muy particular. Esto es en general en cuanto a lo que es la psicología organizacional. Después, el análisis de puestos, donde se elabora un cuestionario y una entrevista para poder determinar qué es lo que hace cada miembro del equipo, para que en un momento dado, si necesitamos contratar nuevo personal, sepamos a quién tenemos que buscar y no sea simplemente una cuestión de elegir por currículum o por el número de documentos que nos presentan y que supuestamente acreditan su experiencia. No, necesito hacer un proceso de reclutamiento, llamar a la gente para que acudan, pero debo saber a quién voy a buscar. Ya me estoy brincando a reclutamiento. En el análisis de puestos, tengo que definir un perfil de puestos. Ese es el principal producto que se obtiene de análisis de puestos. Pero también el análisis de puestos tiene incidencia en áreas como el área financiera, donde se designan los recursos económicos para que la organización funcione. También tiene injerencia en la cuestión de reclutamiento y de capacitación de personal. Del análisis de puestos, entonces nos brincamos o pasamos a lo que es el reclutamiento y selección de personal. Reclutamiento. Llamo a todo el montón de gente que podría ser contratada para ocupar una vacante dentro de la organización, que sería el reclutamiento es llamar y hacer una selección gruesa de todos los aspirantes. De ahí hacer una reserva. Es decir, si vinieron a solicitar 10 personas y solo ocupo a una, bueno, a los otros 9, pues hago mi reserva por si más adelante necesito volver a buscar personal y el reclutamiento ya se vea un poquito más acortado. Después la selección, donde ya es un proceso fino, donde ya elijo a las personas que van a ocupar el cargo. Una vez que pasaron el proceso de reclutamiento y selección, pasamos a la capacitación. Esta se tiene que dar invariablemente. ¿Por qué? La capacitación puede ser, si es personal nuevo y ya tiene alguna experiencia de otras organizaciones, bueno, de todos modos va a necesitar que yo le explique cómo se trabaja en nuestra organización. Necesito darles algunos elementos, algunas herramientas de todo lo que utilizamos al interior de esta nueva organización, en donde se ha incorporado esta nueva persona. Pero también tengo que darle capacitación, sobre todo, si no tiene ninguna experiencia, si nunca ha trabajado en una organización o en un puesto como el que va a ocupar actualmente en esta organización. Entonces, con más razón tengo que darle capacitación. Pero además, recordemos que el proceso de capacitación no solo se da para los nuevos, sino también para las personas que ya estaban trabajando en esta organización. ¿Por qué tengo que darles capacitación? En primer lugar, porque puede ser que se den cambios, como por ejemplo ascensos de personal o cambios de un área a otra, tengo que darles capacitación. Otra, cuando llega una nueva tecnología, entonces también tengo que darles capacitación. O bien, si detecto deficiencias en el desempeño de los trabajadores en cuanto a los servicios y productos que se ofrecen, observo deficiencias, bueno, es a través de una capacitación donde yo consigo que la gente optimice sus procesos.
También veíamos en una sesión anterior y en videos que también están por ahí en YouTube, que el concepto de manejo de personal no es solamente el cómo administro. Si yo soy el responsable de recursos humanos, bueno, llevo un proceso de administración con mi personal, es decir, hacia dónde los voy a asignar, qué tareas tienen que realizar, en fin, sino que también tiene que ver con la propia forma de conducirse del personal. Es decir, a través de la capacitación también les enseño cuáles son los principios, los valores, las políticas de la organización para que ellos sepan cómo conducirse, es decir, su propio manejo. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que es capacitación y manejo de personal. Pero ahora, para poder incidir en un proceso o iniciar un proceso de capacitación de personal, necesito conocer algunos elementos previos. Por ejemplo, qué significan o cuáles son los conceptos de capacitación que también ya revisamos en algunos videos. Por cierto, lo estuvimos comentando en el aula, en la sesión que tuvimos con respecto de lo que es capacitación, lo que es educación, adiestramiento y... se me fue la otra. Capacitación, entrenamiento y adiestramiento. Esos conceptos ya los revisamos. Entonces vemos que la importancia... A ver, otro tema... A ver, recapitulo. Se me vienen todas las ideas a la mente. Vimos lo que es capacitación, educación, entrenamiento y adiestramiento. Hasta ahí nos quedamos. Pero hay otro elemento que es fundamental al momento de dar una capacitación en una organización, la cultura. Bien. La cultura sabemos que es la manera que cada uno de nosotros tiene de hacer las cosas. Y si en lo individual tengo una cultura, bueno, esa cultura la aprendí de mi grupo social. En este caso, el grupo social por excelencia básico pues es la familia. Entonces, mi familia tiene una forma de hacer las cosas. Tiene creencias, tiene conocimientos, tiene experiencias. Todo esto le da forma a mi cultura. Entonces, la forma en que tengo de preparar un platillo en mi casa, la forma en que se realiza el aseo en mi casa, quizás por poco, pero hay diferencias entre una casa y otra, entre una familia y otra. Eso es el aspecto cultural. Ahora, si nos vamos saliendo, vemos que la colonia donde vivo es muy distinta, las personas que conforman esa colonia es muy distinta a otras colonias dentro de la misma ciudad. Entonces ya hablamos de aspectos culturales dentro de una sociedad. Y si a eso le agregamos que en nuestro estado hay una zona norte, hay una zona sur, está la zona, por ejemplo, del desierto, que sería Tehuacán, la biosfera, también tiene formas muy particulares de pensar, de hacer, de decir, gustos. Entonces todo esto nos marca que aun cuando pertenecemos a un solo estado, que es Puebla, cada uno tiene su forma de hacer las cosas y entonces vemos que hay marcos culturales distintos. Bien, y así nos podemos seguir hasta llegar a cuestiones macroculturales, que sería nuestro planeta. Bien, pero nos regresamos a la cuestión de la organización. La organización también tiene una cultura. Y entonces, como cada uno tiene su forma de hacer las cosas, a fuerza. Eso puede complicar o facilitar el trabajo dentro de la organización. Y entonces vemos que la importancia de entender esta cultura nos ayuda para actuar de manera estratégica y de manera más eficiente, es decir, optimizar los recursos. También nos sirve para facilitar los procesos de cambio. Sabemos que el ser humano por naturaleza es resistente al cambio, pero si conozco tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de hablar, tu forma de hacer las cosas, entonces puede ser que en el proceso de la capacitación aproveche esos recursos para ayudarte a que un cambio se suceda. Esencial. Una capacitación es para producir cambios. Y para esto entonces necesito entender la cultura para facilitar esos procesos. Y además, esto ya es una nota muy personal,
creo que debería ser parte del propio proceso de administración. Que no solamente se limite la administración a decir, a Juanito lo voy a poner aquí, a Pedrito le voy a dar tantos recursos, a Fernandito, al cual estoy viendo, por cierto, aquí, le mando un saludo. Ya después hago algunos chistes, pero no, hoy no. Bueno, a Fernandito le voy a asignar la camioneta de la empresa, todo en función de simple administración, pero necesito considerar qué características tiene Juanito, Pedrito y Fernandito para ver qué recursos les voy a asignar. Entonces, si se los doy en función de la forma de trabajo que tiene cada uno, es muy probable que incida en la optimización de recursos. Bien. Avanzando con esto y siguiendo viendo y continuando en lo que es la cultura, aquí vemos algunos conceptos. La cultura define a las actitudes y comportamientos de las personas al tiempo que influencia de manera decisiva la forma como la organización interactúa con el ambiente externo. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Si ya revisaron los videos de YouTube, vamos a ver que General Electric adquirió hace años a una empresa europea llamada Tunstgram. Eran húngaros, la empresa húngara Tunstgram. A General Electric le llamó la atención porque se dedicaban a hacer lo mismo, cuestiones eléctricas. Focos, por ejemplo, a mí se me ha tocado ver en México focos de esa marca, Tunstgram, o lámparas fluorescentes. Bien, entonces a Estados Unidos, a General Electric le llamó particularmente la atención adquirir a Tunstgram porque en ese entonces Hungría era un país socialista, acababa de salir del socialismo, entonces tenían una política de sueldos muy baja. Entonces Estados Unidos dice, pues entonces adquiero Tunstgram, mano de obra barata, de buena calidad, pero oh sorpresa, que ellos tenían una cultura muy distinta a lo que el estadounidense estaba acostumbrado. Entonces, por una parte, los húngaros decían que los estadounidenses eran prepotentes y eran feos, y a su vez los estadounidenses decían que los húngaros eran flojos. Entonces, ahí es donde estamos viendo que la cultura, en este concepto que les doy, claro que define cómo actúa o cómo interactúan las organizaciones con el ambiente externo. En este caso, Tunstgram, su ambiente externo, que se volvió interno de alguna forma, era la cultura estadounidense. Nancy, se está rascando el piojo, bienvenida. Ojalá y me escuche. Con una sonrisa indíqueme que sí me escucha. Uy, no. Está de trompa. O no me escucha. Bueno. Bien. Continuamos aquí con los conceptos de cultura. Los supuestos básicos de una cultura nacen de una realidad socialmente construida y compartida por los miembros del grupo. Ahora yo le preguntaría a Ariadna, ¿qué son los supuestos básicos? A ver, platíqueme a usted. ¿Sí se escucha? Sí, te escucho. No sé qué son los supuestos básicos. ¡Ah, qué bueno! Respuesta honesta. Sincera, más bien. Honesta, real. Ajá. ¿Pero qué se imagina? Ay, no sé, ¿eso venía en los videos? Sí, vienen los videos. ¿Qué es un supuesto básico? Ay, no le puse atención a eso. Ah, poco. Fabi, que me ayude. Ah, muy bien, doña Fabi. A ver, Fabi, ayúdenos. Pero usted no tiene micrófono. Nancy tampoco. Fer. ¿Sí me escucha? Sí, claro. ¿Qué pasó? Es que ya hablé mucho y no me escucha. Pues no es el de este cuadro, el del medio. Sí, ¿qué son los supuestos básicos de una cultura? Nacen de una realidad socialmente construida y compartida por los miembros del grupo. Ok, pero dice de dónde nacen, pero no qué son. ¿Qué son los supuestos básicos? O sea, bueno, por lo que yo le estoy entendiendo es que, a diferencia del americano, uno puede tener un concepto quizás de las personas en cuanto a su actitud laboral.
y las personas bueno, los otros húngaros, no sé de dónde eran, los húngaros tienen un concepto porque el americano tiene la tendencia a exigir y el otro tiene la tendencia a llevársela más relax. Entonces ahí yo pienso que es lo contraste, ¿no? De una cultura a la otra. Muy bien, tiene una idea, me gusta. Ahorita vemos. A ver, ¿qué es lo que se espera de un hombre y de una mujer, de un matrimonio convencional? Quitémonos ahorita de ideologías, feminismo y todo eso. No, ahorita vamos a ver qué es lo que se espera de un hombre, de un jefe de familia, y qué se espera de una mujer, de una jefa de familia, dentro de una familia tradicional mexicana. A ver si alguno sabe. No es eso, que se lleven bien como tal, como pareja, y que esté de alguna manera, pues no haya diferencias tampoco ni de ideología ni de todo eso. Ok. Que haya, ¿Qué debe hacer? Se comparta. ¿Qué debe hacer el hombre de la casa? Supuestamente. Pues trabajar. Bien. Ser el proveedor. Proveerlo. Ser el proveedor. Proveer económicamente. ¿Y la mujer? Pues dentro de una familia tradicional sería como ama de casa y hacerse cargo de los hijos, ¿no? Ahí está. Por eso dije tradicional. Ahorita hagamos a un lado las cuestiones de que si equidad y todo esto, no. Para efectos del ejemplo. Efectivamente, esos son los supuestos básicos. Lo que se supone, y va de la mano con lo que decía Fernando, lo que se supone que es nuestro rol social, por ejemplo. Ese es un supuesto básico. Yo soy hombre, se supone que debo proveer, que debo cuidar a mi familia, soy el fuerte de la casa. Y la dama, la mujer, es la que cuida a los hijos, la que se lleva la friega en la casa, ¿sí? O sea, nosotros somos bien conchudos, pero bueno, ya, esos son los supuestos básicos. Y no vamos lejos. Comunidades de nuestra Sierra Norte, al interior de Huauchinango, desde Zacatlán ya se empieza a ver, yo lo he sabido, de gente que todavía casa a sus hijas, ¿no? Y que las intercambian por ganado, las intercambian por dinero. Entonces ahí estamos hablando de que tal vez nosotros ya aquí en Chignahuapan o en Zacatlán, a nivel urbano, ya no lo vemos bien, pero para ellos, dentro de su marco cultural, son supuestos básicos que, como dice el texto, nacen de su realidad socialmente construida, es decir, de manera implícita. Es decir, nadie se paró y dijo yo estoy de acuerdo, no, de manera implícita poco a poco se fueron construyendo y las personas fueron aceptando. Si tengo hija, la puedo vender. Si tengo hijo, él puede tener las esposas que quiera. Entonces, esos supuestos básicos surgen de esa sociedad y poco a poco los miembros del grupo lo van aceptando y lo empiezan a compartir. Por eso es que ahora nos cuesta tanto trabajo romper con estereotipos de género, tanto de hombre como de mujer. Y si a eso le agregamos que empiezan a aparecer nuevas figuras como los transgénero, los gays y todas esas comunidades que están surgiendo ahora, pues cuesta trabajo que en una cultura como la mexicana puedan permear tan fácilmente. Consideremos que esto viene quizás, voy a hablar sin saber, sin tener el dato ahorita aquí a la mano, pero quizás eso viene desde las culturas prehispánicas, desde antes que llegaran los españoles, ya existían supuestos básicos que hasta hoy permanecen. Esos son los supuestos básicos. Y pues lógico que eso tiene una influencia dentro de la organización. Bien, estos supuestos básicos empiezan a ser naturalizados a lo largo del tiempo. Maltratos, vejaciones, fiestas. Hace unos días en Huauchinango, la famosa descabezada que hacen los huevos, ¿no? Donde cuelgan a un pollo vivo y se van colgando de su pescuezo hasta que se lo arrancan. Y mucha gente se indigna porque las autoridades habían prohibido eso. Y mucha gente se indigna porque dicen que es una tradición, es una cuestión cultural. Ahí se refleja que algo que muchos vemos como aberrante
para ellos es una cuestión natural. Lo que estamos viendo en estos momentos, el dichoso coronavirus, ¿no? Que dicen que fue por un plato de murciélago que se comieron por allá. Entonces, y hay cada mujer en México que vemos que anda con cada tipo tan feo que parece murciélago. Pues bueno, también algo tienen que ver. Pero bueno, eso ni al caso, diría Ari. ¿Eso qué? Bueno, estos supuestos básicos empiezan a ser naturalizados. Aquí vamos a ver otro fenómeno cultural. No es precisamente naturalizado, pero sí es normalizado, la violencia. Hoy es muy común saber que hubo balacera, que ya mataron a un tipo, sobre todo en el norte del país, en el Bajío, zonas como Guanajuato, Jalisco, Guanajuato, todo el norte, Chihuahua, Sinaloa, que también está cerca del Bajío. Toda esa zona está infestada ya de grupos delincuenciales o cárteles, y ya la gente lo ve normal. Eso es algo parecido a la naturalización. Ahí es la normalización. Ya no te espanta, y la naturalización es algo que ya ni siquiera lo dudas, ya ni siquiera te genera ninguna emoción. Es lo normal. Bien. Y eso también tiene una influencia dentro de la organización. ¿Por qué? Porque todos esos hábitos, todas esas costumbres, nuestras conductas, nuestras actitudes, formas de pensar, etcétera, empiezan a ser concebidos como una verdad incuestionable. Platicaba en algún ejemplo que llega una señorita de 14, 15 años que está viendo a su mamá cómo prepara un pescado. Y le dice la señorita a su mamá: oye mamá, ¿por qué para preparar un pescado le cortas la cabeza y le cortas la cola? Y la mamá le contesta: pues es que así se prepara un pescado. Si quieres saber más, pregúntale a mi mamá, o sea, a su abuelita. Y va y le pregunta a la abuelita: oye abuelita, ¿por qué el pescado le cortas la cabeza y la cola? No sé, hija, así se prepara un pescado. Así se debe hacer. Una verdad incuestionable. Si quieres saber más, pregúntale a tu bisabuelita, ¿no? Y van y le preguntan a Nancy, ¿no? Ya la bisabuelita de todos. Le dicen: oye, tatarabuelita Nancy. Y Nancy estaba así como ahorita, ¿no? Y ya hasta las niñitas la despiertan. No se habían dado cuenta que estaba dormida, ¿no? Oye, abuelita Nancy, ¿y cómo? ¿Por qué al pescado para prepararlo se le tiene que cortar la cabeza y la cola? Dice: pues por pensonzas. ¿Cómo? Dice: pues sí, pues yo preparaba así el pescado porque el sartén que tenía pues no cabía completo el pescado, entonces yo le cortaba la cola y la cabeza y lo echaba para que cupiera. Entonces fíjate, si empiezas a indagar lo que es una verdad incuestionable, si pudiéramos llegar al principio de cómo se originó esa creencia, te darías cuenta que esa creencia surgió de la nada, ¿no? Y el que la originó pues podría darnos una explicación que nos daría risa. Algo así sucede con lo que estoy tratando de explicar en esta diapositiva. Se empiezan a ver como una verdad incuestionable. Ya nadie pregunta por qué se hace. Hay otro experimento social en YouTube, ese ya no se los voy a describir, pero les voy a mandar en un ratito el enlace, donde un grupo de personas entran a una sala de espera y cuando termina el experimento y los miembros originales ya se fueron, le heredaron al grupo que se quedó una conducta y que ya nadie sabe por qué la hace, pero saben que ahí se tiene que hacer así. No tiene razón de ser, no funciona para nada, no es funcional, pero se tiene que hacer. Verdad incuestionable. Experimentos sociales. Continuemos. Entonces, la importancia de la cultura para que tú puedas manejar y capacitar al personal reside en que la organización va a tener una forma muy particular de hacer las cosas. Entonces, si entiendo la cultura, voy a poder intervenir de una manera más eficiente. Por otro lado, ya hablamos de cultura, pero otro aspecto que es importante entender, la cultura es la forma que tengo de hacer las cosas por mis creencias, por mis conocimientos y por mis experiencias.
Pero ahora vamos a la parte formal, el diseño de la organización, cómo está estructurada. Y esta es importante por dos razones. La primera, entender cómo interactúa cada una de las partes de la organización. Cómo interactúa, por ejemplo, el señor de servicios generales con cada uno de nosotros como docentes. ¿Cómo es esa interacción? ¿Cómo interactúa la persona que se encarga de servicios generales en la universidad con los usuarios? ¿Interactúa con los padres o tutores o nada más interactúa con ustedes como estudiantes? No lo sé. Tendríamos que verificar cómo está esa organización. Y segundo, para ser más eficiente, en el caso de que tengamos que participar en el diseño o rediseño de la misma organización, si entiendo cómo está diseñada actualmente, puedo empezar a detectar cuáles son los puntos en donde se están dando los problemas y que las consecuencias quizás no se ven en esa área. Por ejemplo, la dirección académica. Imaginemos que tienen un problema las dos personas que están en dirección académica. Y tal vez ahí no pasa de que medio discuten y alegan. Pero pierden tanto tiempo en esas discusiones que los procesos se retrasan. Y entonces no validaron que Ramón no asistió el día de ayer a clases. Y entonces empieza a haber consecuencias porque al rato viene Nancy, al rato viene Fabi con su pancarta y se paran afuera de la dirección académica a decir: queremos clases, que el telón ya no falte, que el telón ya no falte. Entonces, como no revisé ese diseño, no vi cómo estaba esa interacción, tal vez las dos personas decían: oye, pero el problema es entre ella y yo, a los demás, ¿en qué les afectó? Pues sí les afectó. Para poder entender el diseño de la organización, vemos estos elementos que ya están en un video de YouTube. En primer lugar, ¿qué es la diferenciación? La diferenciación es un proceso para que la organización acomode, ponga o destine tanto a personas como recursos a las tareas organizacionales y establezca quién manda a quién. Es decir, las relaciones de tarea y autoridad que le van a permitir alcanzar sus metas. Si no me equivoco, esto ya lo vimos en semestres anteriores. Todas estas palabras, ya las estoy revisando. Pero igual ya estoy viejito como Nancy, entonces igual y se me enredan los recuerdos. Bien. Entonces la primera, diferenciación. ¿Dónde voy a poner a cada quien? Y definir cuáles son sus tareas y su nivel de autoridad. La siguiente, la división de trabajo. Proceso mediante el cual vamos a establecer, es decir, vamos a definir exactamente el grado de especialización de una organización. Me viene a la mente Nancy. Nancy es odontóloga o estomatóloga, cualquiera de las dos definiciones creo que es correcta, a lo mejor me equivoco en algo, si es así me corrige. Es odontóloga, es dentista para los que viven en Tlaxcala, es dentista. Entonces, como dentista, tiene un pequeño detalle, que mi querida Nancy se especializa en trabajos con infantes, y no cualquier dentista trabaja con infantes, ¿no? Entonces, a pesar de que ves la cara de Nancy y dices, pues yo creo que cualquier niño saldría despavorido, pues no, se da mañas y se especializa entonces en atender a niños, ¿sí? Y también he sabido, eso no me consta, que se especializa en atender a chefs, ¿no? No sé, eso me han contado. Se murmura ahí en Radio Pasillo que tiene esas especializaciones, ¿no? Y no sé qué otras cosas tenga. Bueno, eso es la división de trabajo. Definir el grado. Grado significa nivel. ¿Qué significa? Ponerle números, ponerle cantidades. Desde el momento en que manejas una escala de muy especializado, poco especializado o nada especializado, pues a lo mejor puedes ponerle un valor arbitrario. Si es muy especializado, le pongo 40. Si es término medio, le pongo 35. No importa la cantidad que pongas, siempre y cuando refleje que lo mejor tiene una calificación mayor
y lo menos especializado tiene una calificación menor. Eso es lo importante. Entonces te das cuenta que ya puedes establecer esos grados, aunque sea de manera arbitraria. ¿Qué es la autoridad? La autoridad, aparte del concepto que tenemos aquí, se distingue por ser alguien que sabe. Para poder tener autoridad, debo ser alguien que sabe, que domina el tema. Ese es uno de los rasgos, yo creo que ese es uno de los rasgos principales. Para tener autoridad, tienes que saber. Y no estoy hablando necesariamente de títulos, sino de experiencia. Y por eso algunos padres de familia pierden autoridad, porque los chamaquitos se empiezan a dar cuenta que el papá no domina ciertas cosas y entonces como que empieza a perder autoridad. Si tú no sabes, ¿cómo me vas a enseñar o cómo me vas a corregir? Pero bueno, el concepto nos dice, es el poder para hacer que una persona responda por sus acciones y además tiene la capacidad de tomar decisiones. A ver, yo soy autoridad porque tengo el poder de hacer que otro me responda por lo que hace. Y además, yo, ya olvidemos a la persona a la que puedo responsabilizar, yo puedo y debo tomar decisiones al interior de una organización. Vayamos entonces a ver una familia. Recordemos que me gusta hacer esas analogías, extrapolar lo organizacional a lo clínico. ¿Quiénes fungen como autoridades? Papá y mamá, en algunos casos la mamá, en algunos casos ni papá ni mamá, es el abuelito, ¿no? O la abuelita, los que ejercen esa figura de autoridad. ¿Por qué? Porque son capaces de llamar y decirle a otro, a ver, ven y dime por qué hiciste esto. Y dime cómo lo vas a solucionar, porque eso es ser responsable. El otro es justificar. No. Responsabilizarte es que tú tengas que afrontar las consecuencias de tus acciones. Pero una vez que esa otra persona se va, y yo que soy quien ejerce la autoridad en la casa, debo tomar decisiones. ¿Qué se va a comer? ¿Qué no se va a comer? ¿Qué se va a comprar? ¿A quién vamos a sancionar? ¿A quién vamos a felicitar? ¿Qué cosas se van a comprar? ¿Qué cosas definitivamente no? Entonces todo esto en conjunto formaría lo que es la autoridad, porque la familia también es una organización. Bien, nos quedan 5 minutos con 16 segundos para esta primera sesión. Antes de que se nos termine el tiempo, porque luego se me corta, retomamos, damos 5 minutos de receso, retomamos y entran con el mismo código que les di hace un momento. Los códigos que vamos a manejar el fin de semana son distintos. Lo que pasa es que esta sesión no la tenía programada formalmente, entonces ese código es improvisado. Pero el otro, ese se va a manejar tal cual. Bien, otro elemento del diseño de la organización es el control. A ver, me voy a regresar y le voy a preguntar ¿dónde cayó la bolsa? Híjoles, Fabiola se la libra porque... ¡Ay, aquí está Eva! ¡Eva! ¿Sí me escucha? Sí. Ah, muy bien, Eva. Qué bueno que la vi. ¿Qué es el control para usted? Esto ya lo habíamos platicado en una sesión anterior, creo que sí, que les decía cómo haces que tu pareja haga lo que tú quieres. A ver, si se acuerdan. Pues, no mucho, pero sí un poquito. A ver, ¿usted cómo le hace? A ver, platíqueme. Pues no le voy a platicar. Ah, bueno. Pues el control es... Ajá. Pero deme su concepto de control. Y con eso ya nos hacemos una idea de qué es lo que hace usted. Ajá. Bueno, es esa parte de control es tener la capacidad de... Es que, ¿cómo decirlo? ¿Cómo? Pues sí, de poder influir de poder influir sobre la otra persona, ¿no? Para que realice lo que tú quieres o a lo que a ti te convenga. Uh-huh. Suele confundirse con, ya sea con autoridad o con mando, ¿no? Pero no necesariamente. Recordemos que, como dijo usted, cómo incidir, cómo motivar, cómo
ya me quedé como usted, ya no sé cómo decirlo. ¿Cómo influenciar al otro? A lo mejor sin darle una orden, ¿no? Oye, gorda, híjole, como que tengo hambrita. Muy distinto sería que le dijera, a ver, párate y hazme de cenar. No. Digo, oye, mi amorcito, como que tengo hambrita, ¿no? ¿No se te antoja algo? Entonces, tengo el control, pero tiene que ver también con mi lenguaje no verbal, con la forma que tengo de hablar. Por ejemplo, la motivación, ¿no? Exacto, que motive, ¿no? Como decía, vi hace rato un video que decía, oye, mi amor, ¿será maltrato animal? ¿Qué cosa? Dale unas nalgadas a esas perras nalgotas que te cargas. Y la chica se reemociona y lo abraza, ¿no? Aunque suena agresiva la forma, olvídense ahorita de que si sí o que si no. El punto del ejemplo es que esa forma de decirlo, aunque para otros pudiera sonarnos agresiva, a esa persona en particular ejerce control sobre ella, ¿no? Y no sé si la maltrate o no sé, eso ya no es de mi incumbencia, y ni se ve en el video. El punto es ese control. Los niños o las niñas, ¿no? Que voltean y te piden algo y hacen la cara del gato con botas, ¿no? Y sus ojotes así brillositos. Pues sí, te lo compro, órale. Esos niños están ejerciendo control sobre mí, es decir, ejercen su influencia. No quiero, bueno, sí, bueno, no, este ejemplo no está feo, mejor me lo brinco. Vamos a continuar. Vamos a revisar entonces si lo que dijimos de control es cierto o le atinamos. Dice, es esa capacidad de coordinar y motivar, entre paréntesis vamos a colocar mandar o influenciar, cerramos paréntesis, a las personas para que trabajen o hagan las cosas en favor de los intereses de la organización. Poniendo organización, ya sea empresa, familia, pareja, en fin, lo que beneficia los intereses de la organización. Entonces, muy cierto, Eva, ya vimos que usted es, si no manda, pues le falta poco para mandar en su relación de pareja. Eso sí, lo podemos decir. Ahora, el siguiente término es entender qué es la función. La función dice aquí que es una subunidad, es decir, tenemos a la dirección de control escolar. Bien, esa es una unidad. La subunidad es una división al interior de esa dirección, al interior de control escolar. Sabemos que control escolar se encarga de todo lo que son tus calificaciones. Perfecto. Entonces, ¿por ahí alguien está hablando? Bueno, ya. Su conciencia, profe. Ahora, ya, silencio. Ya, ahora sí voy yo. Mi conciencia. Dentro de su pantalla deben tener la opción de unmute. A ver cómo se las muestro. En la parte inferior izquierda de su pantalla está un microfonito. Entonces ustedes ahí ahorita deben tener el micrófono con una rayita atravesando, indicando que está en silencio. Si alguien quiere hablar, simplemente le hace clic ahí al microfonito y ya puede hablar por alguna opinión o algo más. Bien. Decíamos, la función es una subunidad. Hablábamos de control escolar, encargado de las calificaciones. Sin embargo, dentro de control escolar existen personas que realizan, es decir, la unidad o la dirección se encuentra segmentada para poder hacer mejor el trabajo. No conozco control escolar dentro de la universidad a ciencia cierta, pero me imagino que algunas personas, el contador Osvaldo, por ejemplo, tal vez lleva todo lo que es elaboración de actas. Tal vez otra persona se encarga de llevar la captura de las calificaciones en diversas plataformas oficiales.
Otra persona tal vez se encarga de llevar la documentación a donde la tenga que llevar para que ésta sea sellada y tenga el carácter de oficial. En fin, cada uno de esos segmentos se denomina, en términos organizacionales, se le denomina como subunidad, es decir, personas que trabajan juntas, poseen habilidades similares o utilizan el mismo tipo de conocimiento para hacer su trabajo. Si, por ejemplo, una persona se encarga de llevar el área de humanidades dentro de la universidad, bueno, en humanidades estaría psicología, en las áreas sociales, pues tal vez educación, psicopedagogía, en las ciencias exactas, pues tal vez arquitectura, gastronomía, no sé dónde se podría englobar, pero bueno, esos serían las distintas subunidades. Todas las personas que se encargan de procesar las calificaciones trabajan juntas, deben tener las mismas habilidades, deben manejar el mismo tipo de conocimiento y herramientas para hacer su trabajo, aunque las facultades sean distintas. Todos tienen que saber manejar la computadora para procesar sus calificaciones, todos tienen que saber a qué dirección en Puebla tienen que acudir para oficializar los distintos documentos, etc. A eso nos referimos entonces con una subunidad. El siguiente término que forma parte de la estructura o del diseño de una organización es la división. Aquí hablamos del conjunto de funciones o departamentos que comparten la responsabilidad de producir un bien o servicio en particular. Para los que estamos un poco familiarizados con tener un auto, tenemos que cuando lo llevamos al taller, puede ser que haya un taller que tiene servicios integrales. Puede tener el servicio de acabado, que incluye hojalatería y pintura. Podemos tener el área de suspensiones, que incluye alineación, balanceo, rotación de llantas, verificación y corrección o sustitución de los elementos de la suspensión. Entonces, cada uno de ellos forman una división. Entonces, el taller es uno. El taller, a su vez, tiene la división hojalatería y pintura, o la división apariencia, o la división, no sé cómo llamarle, que tiene que ver con la pintura y los golpes del coche. Tiene la división suspensión, pero dentro de la división suspensión está el especialista en alineación, el especialista en balanceo, el especialista en lo que son las suspensiones como tal, en revisión de frenos. Esas serían las divisiones, pero en conjunto entregan un bien o un servicio en particular. Da la sensación de que es una sola persona, pero no es cierto. Hay varias y cada uno tiene a su cargo diferentes acciones. Esa sería la división. Continuamos con el siguiente término. Recuerden que estos términos están dentro de un video de YouTube que está... me falló. No, creo que sí, es más, hasta lo compartí con ustedes en particular, como un resumen. ¿Qué son las funciones de apoyo? Bien, estas funciones de apoyo lo que hacen es facilitar que la organización pueda tener control. ¿Pero qué es lo que debe controlar? Igual que en una familia, igual que en una pareja. Tengo que controlar tanto lo interno como lo externo. Dentro de lo interno, mi relación de pareja. En una familia, el control de todos los miembros de la familia, motivarlos a que hagan las cosas que se necesitan para satisfacer los intereses de la familia. En una organización, tengo que vigilar lo que sucede al interior, cómo trabaja cada una de las personas que están dentro de la organización, pero también lo externo. Interesante porque dentro de lo externo tengo que considerar elementos o factores como las cuestiones políticas, las cuestiones económicas. Todos esos elementos, desde luego que están ejerciendo una influencia dentro de mi organización. Entonces, las funciones de apoyo son, digamos, que esos halcones, ¿no?, que están afuera de la organización y que nos están avisando constantemente cómo se están moviendo las cosas allá afuera y también cómo se están moviendo adentro. Entonces, el concepto dice, facilitan el control de la organización en sus relaciones con su ambiente, es decir, la parte externa, y sus partes interesadas.
En psicología organizacional debiste haber visto que existen partes interesadas externas, partes interesadas internas. Eso sí me acuerdo que lo vimos. Sí, estábamos en el... bueno, ya, esos son detalles insignificantes. Veamos otro término que forma parte del diseño de la organización: las funciones de producción. Estas se encargan de administrar y mejorar la eficiencia al momento de convertir los insumos, es decir, bueno, ahorita lo abordo, los insumos para crear más valor. ¿Cómo crea valor una empresa, Nancy? A ver, platíqueme. Pues depende de, ahora sí, qué tipo de empresa sea, por ejemplo, Consultorio. mi consultorio, qué tipo de situaciones puedo meter ahí. Por ejemplo, si tengo una anestesia digital, ahí le estoy dando un valor y un plus, porque yo le voy a vender, digamos que al paciente, la cuestión de que si utilizo anestesia digital no le va a doler. Entonces, pues por eso viene el paciente. Si manejo una sedación o una anestesia general, pues qué es lo que busca la persona, que no tenga dolor. O incluso si manejo rayo láser, obviamente las personas tienen la idea que entre mayor tecnología también pues asegura una pues un tratamiento, ¿no? Ok, de mayor calidad. Y así todas las cosas, es todas las cosas que tú le vas metiendo, que vas dándole los plus. Por ejemplo, hasta en la sala de espera, ¿no? Si tú le pones una televisión, a lo mejor si le pones agua para que tomen y todo eso, el paciente se va a sentir pues cómodo y va a preferir estar viniendo conmigo. Ok, muy bien, me gusta, es correcto, coincido con usted. Entonces, una empresa crea valor en la medida en que tiene la capacidad de transformar sus insumos en productos de excelente calidad. Bien, eso incluye, por ejemplo, también a los recursos humanos. Nancy podría bien contratar a cualquier persona que le pueda ayudar ahí a pasarle el instrumental. Sin embargo, si establece un proceso de reclutamiento profesional, va a buscar no a cualquier persona, como el anuncio que anda por ahí en las redes, ¿no? Busco muchacha que aunque no sepa hacer nada, pero que no esté pegada al celular, o que no sepa hacer nada, pero que obedezca. Bien, creo que esto va más allá. Vas a darle más valor a tu empresa o a tu organización si cada uno de los elementos con los que trabajas es de calidad. Buscas la mejor calidad. Entonces, las funciones de producción se encargan de administrar precisamente esos insumos para mejorar la eficiencia y que la conversión de un insumo, convertirlo a un servicio o a un bien, sea de la mejor calidad. Bien, entonces podría Nancy mencionarme un montón de insumos de alta calidad como la anestesia digital, si no me equivoco así lo mencionó, una anestesia digital. Pero veamos por otro lado, si no la sabe aplicar, pues esto puede resultar hasta contraproducente. Entonces tiene que vigilar, esas serían las funciones de producción, vigilar que esa nueva tecnología que se emplea realmente sirva para lo que debe ser y que la estés utilizando de manera eficiente. Esas entonces son las funciones de producción. Lirana, o Lía, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ah, tienes una cara de cruda. Estoy cansada. Ah, híjole, ¿de qué? De estar acostada viendo Netflix. No, hombre, si yo sigo trabajando todos los días. Oh, Para muy mí no hay bien. cuarentena. Bueno, ahorita saco a los demás y seguimos platicando tú y yo, ¿sale? Nada más que se acaben las sesiones que tenemos que hacer. Bueno, me da gusto saludarte. Igual que a todos, menos a Ariana. No es cierto, Ari. Es cierto, a Fernando. Ya hasta se quitó la gorra el Fer, ¿eh? Muy bien. Bueno, me gusta. Otro aspecto, otro término que debemos entender dentro del diseño, lo que son las funciones de mantenimiento. Bien, hace unos días hubo un incidente en el metro Tacubaya. Creo que todos o la mayoría nos enteramos.
al menos los que nos gusta andar viendo qué chismes suceden a nuestro alrededor. Un tren del metro presenta una falla, no se sabe si es una falla atribuible al factor humano o al factor mecánico. El hecho es que el tren se desliza, impacta a otro, hay un muerto y 41 heridos. Si el factor fue humano, ahí también tenemos que ver que el mantenimiento no es solamente un procedimiento mecánico, donde tengas que llegar con tus herramientas y corregir o prevenir alguna falla mecánica. No, el mantenimiento, aquí podemos incluir la capacitación, porque si fue un factor humano, que el conductor del metro dice que él estuvo pidiendo indicaciones para ver cómo resolvía el problema, él trata de deslindarse, bueno, eso ya es harina de otro costal, pues a lo mejor le hizo falta capacitación para ver cuáles son las formas que tenía para haber corregido el problema que se le presentó. Él habla de que tenía varios procedimientos que se aplicaban para el caso que él estaba presentando, pero que tenía que esperar hasta que la CCP, que es la unidad que se encarga de indicar las estrategias a emplear en el metro, esa unidad, la CCP, él tenía que esperar hasta que esta unidad le diera indicaciones concretas. Entonces se baja del vagón, del metro, se va hacia un teléfono para recibir las indicaciones y en eso nada más le gritan, ¿sabes qué? Tu tren ya se va, y ya no pudo hacer nada. Entonces, las funciones de mantenimiento, como dice el concepto, son aquellas que nos permiten que se mantenga la operación de los distintos departamentos de una organización. Recuerdo también que les comentaba que en alguna ocasión se acercó a mí un estudiante egresado del CONALEP, me decía, no encuentro trabajo. Oye, pues únete con otros compañeros. Seguramente tienes ese compañero que habla como perico, pero si lo pones a hacer las cosas, no lo sabe hacer. Pero lo sabe platicar, tiene el don de la palabra. Tú, a lo mejor, no sabes describir los procesos, pero lo sabes hacer. Entonces ya tienen dos elementos. El que sabe hablar, que vaya y venda una póliza de mantenimiento industrial a diferentes fábricas, desde una tortillería hasta, en ese entonces en Huachinango había una fábrica de tableros digitales, bueno, pues que vayan y ofrezcan mantenimiento a esas empresas. ¿Cuál sería el objetivo? Brindar un servicio de carácter subrogado. Es decir, a ti no te van a contratar de planta o de base como personal, pero si ofreces una póliza de mantenimiento, yo le voy a estar revisando su máquina cada 3 meses para que esta no falle. Y si hace falta cambiar algunas piezas, yo me hago cargo de cambiarle esas piezas, de tal suerte que su producción no se vea comprometida. Es decir, ellos harían funciones de mantenimiento como una empresa subrogada, alguien que viene de fuera y nos da ese servicio. Aquí lo importante de las funciones de mantenimiento es lo que está en negritas, permitir que la organización siga funcionando. Continuemos. Dentro de las continuando con este diseño, ¿cuáles son las funciones adaptativas? Estas permiten que la organización se adapte a los cambios. Esto lo hace en varias fases. La primera fase, observar qué hay de nuevo allá afuera. Nuevas tecnologías, nuevos procedimientos, en fin. Ayer veía en History Channel un documental acerca de la industria alimentaria en los Estados Unidos. Estamos hablando de los años 1870, 1890, cuando la gente del campo empezó a emigrar a las ciudades. Y entonces el gran reto de las ciudades era poder darle de comer a grandes cantidades de personas. ¿Por qué? En ese entonces, en las ciudades vendían, por ejemplo, carne, pero era carne podrida. Lo que hacían era pintarla o darle ahí algunos adornos para que no se notara que la carne estaba descompuesta. Entonces, la industria alimentaria era precaria. Preparar un desayuno era todo un reto, porque si querías pan, tenías que prepararlo.
Pero ahora vete al mercado a comprar trigo, por ejemplo, para hacer harina. El trigo te lo vendían en barriles. No sabías qué era lo que llevabas allá adentro. Si llevabas ratas muertas, si llevabas ratas vivas, gusanos, nada. Y lo comprabas así, ¿eh? No había organismos que regularan las condiciones sanitarias de los alimentos. Por otro lado, también veías anuncios en los periódicos o en carteles pegados en la calle de que todo mundo anunciaba lo que se le ocurría. A lo mejor a ti se te ocurría mezclar frijoles con habas, hervirlas, echarles ahí algún aditamento químico para que no se echara a perder o no se le notara lo podrido, y lo anunciabas como la cura para el cáncer. No había ninguna autoridad que regulara eso. Entonces la gente compraba menjurje y medio. De hecho, así surgió Coca-Cola, y también así surgieron los cereales de Kellogg. Ese fue el documental que vi en particular. Nos refieren ahí dos hermanos, los hermanos Kellogg, William y el otro se me olvidó su nombre. El mayor era médico y tenía una clínica. Él decía que para curar los malestares de estómago, que había muchos en esa época, muchos malestares estomacales, él decía que lo primero era darte una comida que no fuera tan difícil de digerir. Y estaba en contra de la carne, en contra del azúcar. Era el precursor de un millennial, ¿no? De lo que sería Fernando el día de hoy, que cuida mucho su dieta. Bueno, entonces, él se da la tarea de mezclar granos, hacer un marquesote, hacer una plastota, la horneaba y luego a martillazos la molían y le llamó granola. Bueno, eso le daba de comer a sus pacientes y notó que les gustaban. En eso aparece en escena su hermano, que era el retrasado de la familia, porque era tímido, era callado, y decían ellos que estaba retrasado, que por eso no le dieron estudios. Pues llega William a trabajar y el dichoso William, que no tenía nada de retrasado, se le ocurre echarle leche al cereal, y entonces esa granola, ahora se la comen con más ganas. Y William dice, ¿sabes qué? Te sugiero, le dice a su hermano, ¿por qué no vendemos esto allá afuera? La gente para prepararse un desayuno es un reto. Con esto les estaríamos facilitando que el desayuno se puede hacer en cuestión de segundos. Y el hermano pues se resistía, ¿no? Decía que no y que no y que no. Total de que el hermano, William, el retrasado supuestamente, sigue trabajando y en una de tantas se le olvida meter la masa, guardar la masa, ¿sí? Y entonces, para que su hermano no se enojara, la toma y la aplana, así como estaba cruda, la aplana, y de chiripada y por accidente, en ese proceso de aplanar, inventa las hojuelas de cereal. Después, cuenta el documental, que busca a unos fabricantes de acero que le ayuden a hacer una aplanadora para su masa, y entonces poder generar hojuelas en cantidades industriales. Obviamente el documental te habla de un montón de cosas, pero a lo que quiero llegar es a eso. Las funciones adaptativas son aquellas que te permiten investigar y detectar qué es lo que se está usando, qué es lo que podrías inventar para que la gente pueda solucionar sus problemas. Entonces, por una parte, te permite adoptar nueva tecnología, pero también te permite generar nueva tecnología, inventar cosas que no existían. Les sugiero que se chequen el documental también de ¿qué hace la Katsu? Haynes. Y el otro que está interesante es el Hershey's. Dime. Por ejemplo, ahorita lo que estamos haciendo, ¿no? Con la cuestión de que se está presentando con el uso de las tecnologías para impartir clases. Uh-huh. Entonces eso yo creo que sería una de las funciones adaptativas más notables y más palpables, ¿no? Bien, efectivamente, te puedo decir, por ejemplo, que hay universidades que, aunque compartieron con su cuerpo de catedráticos las plataformas que podían utilizar, la verdad es que no tenían funciones adaptativas. No hubo nadie que le explicara a los docentes cómo utilizar esas herramientas. Entonces, mira, ¿sabes que aquí están las herramientas?
Pues ahí investígale. En cambio, las funciones adaptativas se encargan de ¿qué? De entrar a las plataformas, revisar cómo funcionan, darte pros y contras y a lo mejor darte un curso express a ti como docente. ¿Qué estamos viendo en la educación básica? Dicen, no, pues nosotros trabajamos en línea. Platicaba el fin de semana con un director de un bachillerato. Me decía, pues mis maestros están dando actividades en línea. Ajá, ¿y qué hacen? Ah, pues toman el WhatsApp y les mandan trabajo a los muchachos. Híjole, pues eso no es, pues eso nada más es mandar trabajo y ya. Mandar tareas. Lo que me indica que a la Secretaría de Educación le hicieron falta esa visión de las funciones adaptativas. Convocar, en lugar de ese consejo que hicieron, híjole, ahora sí estamos platicando ya nada más entre Nancy y yo, antes de que se diera este receso extraordinario, convocaron a un consejo escolar extraordinario. Y al menos yo, de las personas con las que pude platicar, me decían que en el consejo lo único que vieron es cómo hacer que sus planes y programas pudieran tener continuidad mediante WhatsApp y que sacaran copias, y ahí está el montón de copias y esos son los ejercicios que tienen que hacer los chamaquitos. Ah, cabrón, perdón por lo de no manches, o sea, ¿cómo? Entiendo perfectamente bien que hay limitantes. No en todas las comunidades hay internet. No todos los chicos tienen acceso al WhatsApp, porque a lo mejor no tienen para comprar datos. Sin embargo, si vas a mandar una actividad, analízala bien, que tenga qué criterios se tienen que evaluar, qué criterios debe cumplir la actividad. Se me ocurre pensar, un niño de primer año debe empezar a encontrarle utilidad a lo que lee, fábulas, cuentos, y por otra parte, tiene que saber hacer descripciones. Puede describir a su mamá, puede describir a la vaca, puede describir el gato, puede describir el brasero, y ahí viene otro elemento, otro criterio fundamental, que los materiales sean asequibles. A menos de que su papá sea viudo o sea divorciado y no vivan con la mamá, pues a lo mejor no va a poder describir a su mamá, pero a lo mejor sí tiene una vaca, sí tiene un gato, sí tiene un pollo, sí tiene un brasero, sí tiene una estufa, sí tiene un foco. O sea, hay un montón de cosas dentro de su casa que puede describir. Acto seguido, ya hubo lecturas, ya hubo alguna fábula. Bueno, entonces empatar esa persona de mi familia, ¿a qué personaje de algún cuento se parecerá? Y que empiece a hilar sus capacidades de descripción, su capacidad de paráfrasis. Y fíjate, no estás revisando ni escritura, ni ortografía, ni mucho menos, porque entendemos que otro criterio que se debe considerar a la hora de trabajar con niños de primer grado de primaria, nos lo dice, por ejemplo, Piaget o Vygotsky, las etapas, la preoperatoria, la de operaciones formales. Los niños en esa edad se encuentran en operaciones concretas, es decir, trabajan con lo que ven, no con lo que les das de manera imaginaria, no, trabajan con lo que ven. Lo que me encanta de las fábulas es que son animalitos y los niños identifican animalitos. Entonces, y pueden relacionar las conductas que presenta ese animalito en la fábula con lo que hacemos en la casa. Otro criterio, vivencias, experiencias actuales. Creo que es muy difícil que un niño se mantenga al margen de lo que está pasando en este momento. Hay una epidemia, hay una pandemia, el chiste es que hay una enfermedad y no puedes salir de la casa. ¿Qué cosas se te sugieren que debes hacer y qué cosas ya viste que tu familia no hace? Es decir, no se están cuidando. ¿Cómo se lavan las manos? Aquí está el documento que me dice cómo se deben lavar las manos y aquí está cómo lo hacen en mi casa. Incluso puede armar una infografía, ¿no? De un ladito, mijito, vas a dibujar lo que te dicen que se tiene que hacer. Y del otro lado vas a dibujar lo que tu familia hace y que no coincide con lo que se debería hacer. Fíjate cuántas cosas estás explorando en una sola actividad o en dos actividades.
leer la fábula, analizar a un familiar, ver lo que hace ese familiar y el fenómeno que estamos viviendo actualmente, que es la enfermedad. Tienes para elaborar una infografía, una descripción y explorar el espíritu analítico del niño. Ahí está. Entonces, bueno, ya me salí, ya me metí en otros rollos, me regreso acá, a lo mío. Las funciones adaptativas son aquellas que le permiten a las personas adaptarse a los cambios. Maestro, ¿vas a tener que utilizar nuevas herramientas? Ahí te va. Esto es lo que tienes que hacer. Bueno, creo que quedó a deber, pero si le sigo, nos vamos a acabar estos minutos y nada más los voy a acabar de aburrir. ¿Qué son las funciones administrativas? Son aquellas que facilitan el control y la coordinación de las actividades. Bien. Lía, a ver, ahora le pregunto a usted, hace rato no estaba, ¿qué es el control? Vamos a retomar lo que nos dijo hace rato Eva, que ya no está. ¿Qué es el control para usted? Pues tener claro lo que vas a hacer sobre una cosa, tener todo estrictamente organizado, cómo y cuándo, Sí. sin que se te salga algo de las manos. Ok, que no salga de control. Bien, es cierto. Esas ya serían las funciones administrativas. Pero el control, por ejemplo, cuando hablamos de que usted controla a su esposa, es que lo controla. ¿En qué lo controla? ¿La esposa? Sí. Sí, no, usted no. Una esposa cualquiera. Proyéctese. No sé. ¿Con qué lo controla? Con los hijos. Inspiración. Con los hijos. Bueno. Con los hijos. Es que depende el control, porque muchas veces también puede ser por amenazas. Pero es control. Claro. O sea, el chiste es motivar al otro. De todo. Exacto. Tanto amenazas como cosas buenas, como cosas malas. Una carita de tristeza, una carita de ay, por favor. Bueno, eso es lo que hace rato lo comentábamos con Eva. Bien, efectivamente es el control, pero entonces las funciones administrativas te facilitan ese control. Digamos que es la suegra que está de tu lado y que te pasa tips. Ay, mijita, si quieres convencer a mi marido, mira, haz esto o haz aquello. Entonces la suegra estaría cumpliendo en un mundo ideal y mágico, que no es el mío, funciones administrativas. Facilitarme el control de mi señora, ¿sale? Entonces son esos ojitos, esas orejitas y esas boquitas que te dicen qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo. Esas son las funciones administrativas porque te ayudan a controlar y a coordinar todas las actividades dentro de los diversos departamentos y entre ellos. Por ejemplo, sí. Perdón, hace un rato lo mencionabas, ¿no, Ramón? Cuando son las funciones de cada quien, cuando mencionabas las funciones que tiene el papá como tal, es decir, qué se va a hacer, cómo se va a hacer, también sería parte de la cuestión administrativa, ¿no? Pero también ahí una ama de casa entra en la cuestión de función administrativa porque el esposo ya le dio el gasto y entonces a partir de ese gasto ella va a empezar a determinar, por ejemplo, tengo 500 pesos, son 100 pesos para la luz, 100 pesos para el agua y el resto es para comida y los gastos de la semana, ¿no? Artula, y te dejo tus 2 pesos. Ándale. No sé si sea más o menos por ahí el control de las actividades y qué van a hacer, por ejemplo, también cada uno de los miembros de la familia. Tenemos a los hijos y dentro de esa cuestión, a ver, a ti te toca limpiar, a ti te toca planchar y cada quien va teniendo sus partes, sus funciones administrativas que serían muy semejantes a las de división de trabajo también, ¿no? Eso te iba a comentar. Eso obedece más a la cuestión de división. A ver, pero retomando tu ejemplo de una familia, una función administrativa sería, primero que nada, a lo mejor que papá y mamá nos sentemos y nos pongamos de acuerdo
en qué vamos a permitir y qué no vamos a permitir con nuestros hijos, sin que ellos estén presentes. ¿Para qué? Para evitar discusiones posteriores por permisos, por cosas de ese tipo. Porque muchos papás lo que hacemos es que nos esperamos hasta que el hijo llega y nos pide permiso de ir a la casa del amiguito, y el papá dice sí, y la mamá dice no, y empieza el pleito, ¿no? Al papá que sí, la mamá que no. Por ejemplo, una función administrativa sería, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a comprar el celular, sí o no? ¿Cada cuánto lo va a usar? Es decir, todo lo que implique el uso de este celular, porque sabemos que nos va a comprometer las cuestiones de control con los hijos. ¿Por qué? Simple. Juanito, ven a limpiar esto. Y el pinche Juanito ahí está. Ahorita voy. Ay, alguien ya se echó un pedo ahí. Sí, ahorita, mami. Entonces, el control que tú tenías antes como mamá, de que le decías, Juanito, ven y haz esto, y Juanito iba y lo hacía. Ahora lo tienes hasta con la boca abierta, así, con su gorrita, así con su boca abierta. Qué macho. Y ya no te obedece, entonces el control se vio comprometido. Entonces las funciones... Dime. Pero siento también ahí que tiene que ver la coordinación. Si se ponen de acuerdo papá y mamá y establecen ciertas reglas, si entre ellos no hay acuerdo, si no llegan ellos mismos a un control, no lo van a poder hacer con los hijos. Así es. Entonces, las funciones administrativas, en el caso de un hogar, tal vez no radican en alguien en particular. Aquí sería, la analogía sería ese sentido común que debería, a lo mejor se me ocurre esto, decirle a los papás, deben sentarse por lo menos cada 8 días, por lo menos media hora, y ver qué está pasando. ¿Qué es lo que nos está generando problemas? Y empezar a determinar qué vamos a hacer para poder recuperar ese control que ya se perdió, lo que decías ahorita, ¿no? ¿Cómo nos vamos a coordinar? Esa toma de decisiones. Y si el canijo chamaco nos agarra desprevenidos en algo que no habíamos considerado, en ese momento nos convocamos tú y yo a una sesión extraordinaria y nos reunimos. Cuesta trabajo, sí cuesta trabajo porque por cultura somos impulsivos, por cultura actuamos por ocurrencia, y ahí es donde da el traste con todo lo demás. A mí me ha pasado. De repente mi esposa dice esto no, y por impulso le digo no, pero ¿por qué no? Y empieza el alegato. Cuando en ese momento lo que deberíamos hacer es, a ver, ven, y vamos a ponernos de acuerdo. Pero bueno, ya. Pero creo que sí se está entendiendo. Las funciones administrativas entonces se aseguran de que la organización se mantenga en control. Hará lo que tenga que hacer para asegurar ese control. Bien. Vamos ahora a hacer este análisis. No me acuerdo si ya lo habíamos visto esto. Amanda y Benito dentro de un restaurante. No, bueno, ahí les va. Amanda y Benito tienen un restaurante. Ellos se encargan de cocinar y ser meseros, pero entonces deciden darle trabajo a un camarero y su estructura queda más o menos así. Ellos quedan como dueños, eventualmente pasan al área de restaurante y atienden, pero para ello también ya tienen aquí contratado a un camarero que se va a dedicar a esto. La empresa sigue creciendo y entonces ahora Amando y Benito trabajan en la cocina a tiempo completo, ya no se meten al área de mesas. Entonces ahora contratan camareros, ayudantes de camarero, pero como ellos también ya ven comprometido su tiempo y ya no les alcanza, contratan a personal de cocina. Y entonces ahora su estructura queda más o menos así. Los dueños en la cocina, ahí no puse a los ayudantes que contrataron, los ayudantes de cocina deberían estar acá arriba, pero bueno, los puse aquí abajo. Ya. Entonces tenemos a ellos al frente en la cocina, tenemos a un grupo de camareros, estos a su vez tienen a sus ayudantes y estos que deberían estar aquí arriba, en la cocina. Bien. Pero esto sigue creciendo.
Aquí ya estamos viendo el diseño organizacional. Tal vez no les estoy marcando aquí exactamente los términos que estuvimos revisando, pero aquí aparecen. Por ejemplo, aquí vemos que ya aparece la división. Empiezan a dividir las tareas en dos funciones, cocina y comedor, porque los tenían revueltos. Ya me acordé, por eso en la imagen anterior aparecían los ayudantes de camarero y los ayudantes de cocina en un nivel, porque no había esta división. Entonces, ahora que ya tienen definidas las funciones de cocina y comedor, ya se empiezan a especializar, es decir, realizar ya 100% actividades propias de ellos y las hacen de manera más eficiente. Amanda se encarga de administrar la cocina y Benito administra el comedor, lo que nos indica que ya se salieron y ellos ya no son parte de la mano de obra, ya se dedican a la administración y entonces empiezan a poner más personal, lo cual queda así. Los tenemos a ellos hasta arriba de la cadena, tenemos ya un chef, tenemos a camareros que se encargan, que están en la cocina. Aquí tenemos una primer división gruesa que sería cocina, de este lado la cocina y de este lado el comedor, cada uno con su estructura y su personal, un chef, su personal de cocina, camareros y ayudantes de camarero. Pero la empresa sigue creciendo. Ahora Benito y Amanda crean nuevas tareas y empiezan a contratar personal especializado para que administre estas funciones. Y entonces la organización empieza a tomar esta forma, cada vez más compleja, aparentemente porque hay más puestos, hay más áreas en donde se trabaja, pero esto redunda finalmente en una mayor eficiencia. Los dueños ya se mantienen ciertamente al margen de lo que sería el trabajo físico como tal. Cuentan con un chef, ya tienen un cajero, un gerente de servicio, un cantinero, el personal de cocina sigue estando, los camareros, ya hay personal de mantenimiento y ayudantes de camareros. Y además ya dividieron el área como una parte general, lo que sería el restaurante en total, donde hay gente que trabaja en todas las áreas, como son las personas de mantenimiento o el gerente de servicio. Y tenemos el área de cocina, donde está el chef y el personal de cocina, y ya en el área de comedor, lo que serían el cajero, el cantinero, los camareros y sus respectivos ayudantes. Desde luego, tal vez este esquema, pues puedes encontrar que tiene algunas deficiencias, pero en general, recuerda, la intención es que tú veas cómo es que el diseño de una organización cada vez se va haciendo más complejo, pero todo esto contribuye a hacer más eficiente el trabajo, los resultados. Bien, pero esto no para aquí. Amanda y Benito ven la oportunidad de aplicar sus competencias básicas, es decir, lo que aprendieron con experiencia, conocimiento y bueno, todo el acervo ahí que se les genera, y empiezan a generar nuevas empresas dedicadas a lo mismo, al restaurante. Inauguran más restaurantes, supeditan las funciones de apoyo como lo que es compra y marketing. Ellos se dedican a esas funciones, a su control directo, por eso es aquí, supeditan las funciones de compra y marketing a su control directo. Ya ellos se dedican a buscar los insumos y a hacer la promoción, y contratan a gerentes que se encargan de administrar tanto la cocina como el comedor de cada restaurante, quedando de la siguiente forma. Aquí ya no me cabían tantos circulitos, pero bueno, aquí el chiste es poner la idea de todo el personal que está ahí en la empresa. Amanda y Benito se ostentan como dueños. Ellos se encargan de comprar, de hacer las campañas de publicidad, de llevar la contabilidad, y en cada restaurante asignan gerentes de turno. Esto me remite también a la historia de Coca-Cola. El doctor Pemberton, cuando le vende la fórmula al que se ostenta como dueño de Coca-Cola, según la historia oficial, hay quienes dicen que no es así. Bueno, este nuevo señor
él es el precursor de las llamadas franquicias. Encuentra un mecanismo para distribuir todo su producto de una manera muy barata a través de ese esquema, que después evolucionaría y se convertiría en lo que hoy conocemos como franquicias. Bueno, pero eso es harina de otro costal. ¿Vale? Bueno, Nancy, ahí te ves. Lía, Ari, Fabi. Ay. Eva ya no está y ni Fernando. Cuídense, que les sea leve esto del coronavirus. No nos dé. Gracias a todos. Bye. Adiós.